Que tengan un buen día. Gracias a Dios por permitirme estar este día martes otra vez hablando y enseñando sobre la palabra de Dios, el cual es un privilegio para mí el poder hablarles y explicarles parte de lo que decía Pablo en su carta hacia los colosenses. Vamos a ver ahora Colosenses capítulos 1, versículos del 1 al 8. Como siempre, Pablo inicia sus cartas con un saludo y dice en versículos 1 y 2, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo presenta la autoridad en la epístola, es la autoridad del apóstol de Jesucristo, no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios mismo. Afirma su apostolado no para su propia gloria, sino para dar a conocer que no escribe por su propia cuenta personal, sino como uno que fue escogido por Dios. Cuando escribió esta carta, Timoteo estaba con él en Roma, así que lo incluye no como coautor, sino como compañero en el Evangelio. En estos momentos, en el saludo a esta congregación, el secreto de la santidad y la fidelidad está en aprender a vivir en el mundo sin ser del mundo. Dice en el versículo, gracia y paz es más que una salutación. Es el mejor deseo que podemos tener para nuestros hermanos. Ahora, Pablo da gracias por su fe y amor. Si seguimos leyendo, en esta parte vamos a leer del capítulo 1, versículos 3 al 8. Pero en los versículos 3 y 4 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiéndolo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La manera de Pablo, antes de corregir sus errores, procede a estimularlos por sus virtudes. De esta manera los prepara para recibir con una mente abierta la amonestación que tiene que seguir más adelante. Menciona en estos dos versículos los atributos que tienen mayor importancia en la vida cristiana, que es la fe, el amor, la esperanza. Recordemos que es la fe en Cristo, el amor por todos los santos, recordemos que ahora somos santificados por medio de Jesucristo, y la esperanza en los cielos, que está prometida por el Evangelio, en la palabra de Dios. Ahora, muchos cristianos ni siquiera dan gracias a Dios por las bendiciones que reciben de Él, mucho menos por el crecimiento espiritual de sus hermanos. Esta semana voy a estarles dejando algunas preguntas para que reflexionemos y pensemos cada uno, ¿verdad? No voy a pedir que me pongan respuesta. Esto es algo personal entre ustedes y Dios. Y la pregunta es así. ¿Ora usted a Dios dando gracias por la fe y el amor de sus hermanos que están creciendo en este sentido? Debemos dar gracias a Dios por ellos. La fe en Cristo Jesús. Aceptar ciertas verdades reveladas en la palabra de Dios acerca de Cristo y su voluntad para nosotros. Dice también el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, el efecto del Evangelio. El mensaje del Evangelio nos habla de la esperanza celestial y esta esperanza produce en nosotros fe y amor. Si queremos ver fe y amor en nuestros hermanos, tendremos que inyectar la esperanza en su corazón. Nuestra esperanza está guardada en los cielos.
Muchos tenemos esperanza en las cosas terrenales, pero la esperanza de la cual habla el Evangelio es mucho mejor. Es la esperanza celestial. Ellos, los de Colosas, la habían creído y la reconocieron como la verdad, diciéndonos también en el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ella nos da entendimiento y contacto con la gracia de Dios, que nos salva y nos da esperanza, siendo que la palabra verdadera es la base de nuestra esperanza. Debemos estar seguros que estamos basando nuestra esperanza en lo que Dios ha dicho. Y debemos enseñar esta verdad a otras personas para que ellas también tengan toda esperanza. La palabra verdad es final, es decir, que contiene todo lo que necesitamos. No es necesario añadir nada ni recibir ninguna revelación moderna para aclararla. Ahora también leemos en los versículos 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. La naturaleza del Evangelio, la de la gloria de Dios que está guardada en los cielos y que permanece. Ellos habían aprendido el Evangelio por Epafras, que es quien les había enseñado el Evangelio. Ejemplo para el cristiano. Fue el primero que enseñó a los colosenses acerca de la gracia de Dios. Fue un fiel ministro, siervo, y era uno de los colosenses. Pero también, como dijimos anteriormente, Pablo oraba por esta iglesia. La oración por el crecimiento espiritual. Y vamos a ver desde el versículo 9 al 12, que dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. La preocupación de Pablo por las iglesias se manifiesta en sus continuas oraciones por ellas. Voy a dejarles otra pregunta. ¿Ora usted de esta manera sincera y profundamente preocupado por sus hermanos en Cristo? Bueno, no hay duda que parte del éxito de la obra de Cristo por medio de Pablo se debió a sus oraciones por los nuevos cristianos y por congregaciones enteras que no cesaban. No fueron oraciones generales, sino que hacía intercesión por estos cristianos con peticiones específicas, conforme a sus necesidades. Y aquí podemos encontrar alguna de esas peticiones. 1. El conocimiento de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos asegura que podemos llenarnos del conocimiento más elevado que existe, el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero también aprendemos de su voluntad para poderlo agradar. Si nosotros vemos al principio del versículo 10, para que andéis como es digno, es con este fin en mente que debemos empaparnos de la voluntad de Dios revelada en la Biblia, para que este conocimiento intelectual se traduzca en acciones que agradan a Dios y nos ayuden a nosotros mismos. Tiene que ser acompañado de toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Dios ha prometido específicamente dar sabiduría, la sabiduría espiritual a los cristianos que se lo piden con fe. Si nosotros nos remontamos a Santiago 1, 5 y 6, que dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bien importante que en el versículo dice andar como es digno. No debemos estar satisfechos con solo recibir e impartir información. Aprendemos para poder hacer, no solo para saber. La misión de Cristo y como consecuencia la de sus discípulos es de poner por obra la voluntad del Padre. Y dice también, agradándole en todo. Debemos tener como nuestro propósito principal en la vida agradar a Dios en vez de agradar a los hombres o algo diferente a nosotros mismos. Andar como es digno. Si nosotros vemos andar, debemos andar en la luz. Podemos verlo en 1 Juan 1:7. Honestamente, Romanos 13:13. Por fe, 2 Corintios 5:7. En amor, como dice Efesios 5:2. Y según sus mandamientos, 2 Juan capítulo 6. Nuestro modo de andar debe ser digno de uno que tiene a Jesús por Señor. Es necesario empezar a hacer las obras que Él ordena, llevar la vida que Él nos ha enseñado para poder crecer continuamente en el conocimiento de Dios. Ahora, en el 11, es ser fortalecidos con todo el poder. Así la potencia de Dios obra en nosotros. El poder disponible es conforme a la potencia de su gloria. Con toda paciencia significa la capacidad de soportar todo, probablemente fielmente. De soportar todo el problema fielmente. Este atributo se refiere específicamente a nuestra reacción ante acontecimientos difíciles. Es la misma raíz original de la palabra traducida perseverar. Y longanimidad se refiere a nuestra reacción al encontrar personas ofensivas y es la capacidad de perdonar y evitar pagar mal por mal. Gozo. Es el gozo más grande en todo el mundo. Somos felices ahora si somos lo que Dios quiere que seamos en nuestro mundo interior, fortalecidos con todo poder, dando gracias a Dios. La gratitud no es parte de la naturaleza humana. Al sentirse sinceramente agradecido, si nosotros recordamos en Lucas 17, los leprosos que el Señor sanó, que Jesucristo sanó, la verdadera gratitud viene únicamente a aquella persona que reconoce que no es digna de ninguna bendición. Aptos para participar de la herencia en los santos en luz, se produce un agradecimiento perpetuo hacia Dios. Demos gracias a Dios con gozo. Dios nos hizo aptos. No fue por nuestro poder, ni nuestra bondad, ni santidad. Él nos capacitó para ser coherederos con Cristo mediante la obra que en Cristo hizo. Como se explica en Colosenses 1, versículos 13-14. Eso lo estaremos viendo el día de mañana. Gracias por este día, gracias a Dios porque nos está mostrando su palabra qué debemos hacer. Así es que Padre, gracias por mis amadas hermanas y que todo sea de bendición y gloria a tu nombre. Amén.